Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Soy Patricia Mullen y estoy acá con otro reencuentro con ustedes para charlar de un tema hoy que es bastante poco hablado en general, justamente por las características que tiene la emocionalidad que esto guarda, y es cuando nosotros hemos tenido alguna situación de trauma en nuestra vida. Ahora vamos a explicar, ¿no es cierto?, qué es un trauma, cuándo se genera y qué consecuencias tiene en nuestra vida cuando a lo mejor en ningún momento hemos trabajado esa situación. Un trauma es una situación normalmente puntual de un cierto momento de mi vida, normalmente sucede en edades muy tempranas y es una situación que tiene un alto contenido emocional de estrés, es improcesable, yo no me puedo proteger de la situación. Muchas veces no lo he podido decir, no lo he podido contar, y cuando hablamos de un trauma podemos hablar de una violación, de una situación de abuso, podemos hablar de un abandono, de una situación de profunda humillación o de violencia. Bueno, las diferentes situaciones realmente límites que podamos haber vivido en nuestra infancia. No todas las personas vivimos un trauma en nuestra vida, pero hay personas que sí lo han vivido, más allá de que todos vivimos, sí, lo que llamamos heridas emocionales, que son otro tipo de situaciones en las cuales no se cubren necesidades importantes para nosotros, pero no constituyen en sí un trauma, sino que son situaciones que a lo mejor vivimos una vez, otra vez, como si fueran, por dar un ejemplo, supónganse que yo siempre me sienta no mirada, o me sienta rechazada, o me sienta invisible. Esto va construyendo una herida emocional dentro de mí, que, como sabemos, y lo volveremos a hablar en algún momento, va a suceder que yo después voy a ir intentando como reparar esas heridas en otras personas sin saber que estoy haciendo esto. Pero cuando nos referimos a un trauma, nos referimos a un evento normalmente único en nuestra vida, puntual, que ha tenido, como digo, un altísimo voltaje emocional. Y entonces vamos a analizar un poquito qué es lo que hace nuestra mente como mecanismo de protección. Imagínense que si el trauma se produce en las primeras instancias de la vida, somos chiquitos, no tenemos conciencia, no tenemos recursos, muchas veces estamos solos ante la situación, muchas veces no lo hemos podido ni siquiera decir y expresar esto, con lo cual queda toda esta especie de contenido emocional, o sea, situación de intenso estrés, situación, contenido emocional que se ha producido en mí y que me queda adentro de mí sin poder ser gestionado, procesado, drenado y sanado, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Entonces, un trauma es esto, una situación límite que he vivido en algún momento de mi vida y ante lo cual yo no tenía ninguna capacidad operativa de resolución ni de protección frente a eso que sucedió. O sea, es una situación en la que yo soy víctima de algo, ¿no es cierto? Normalmente esta situación de trauma es vivida en el vínculo con algún adulto, ¿no es cierto? A veces la madre, a veces el padre, a veces alguien del entorno. Entonces, ¿qué sucede en ese momento como un mecanismo de protección de nuestra mente ante, imagínense, una situación de altísimo estrés en un niño chiquito, en una niña chiquitita? Hay una necesidad, el inconsciente tiene resortes, mecanismos de equilibrio, vamos a llamarlos de esta forma, a través de los cuales es como que sellara la información, encapsulara la información emocional del trauma, la encerrara en una especie de cápsula, ¿no es cierto? Y esto queda ahí como si fuera en lo que se llama un mecanismo de disociación, o sea, queda el trauma guardado por un lado y como si fuera que se produce una decisión en mi personalidad y yo tengo una parte que es operativa, que sigue, que vive, que está como si no hubiera sucedido el trauma, pero en realidad el trauma está, lo que sucede es que está guardado y yo estoy como si fuera desconectada del trauma por una cuestión de supervivencia emocionalmente. Imagínense una persona que ha vivido un trauma, si estuviera permanentemente conectado con esa información, no puede vivir, se enloquece. Entonces la mente hace esto, ¿no es cierto? Nuestra parte inconsciente, subconsciente, hace esto de disociar. Entonces la persona convive con su trauma de manera guardada, sin tener un registro consciente de esto. De hecho, muchas veces sucede que la persona no se lo acuerda, ¿no? Esto es bastante típico en situaciones de abuso.
que la persona quizás nunca se acordó o no tiene el registro siendo adulta que esto sucedió. Y a veces, con técnicas como la hipnosis clínica o algunas otras, sale a la luz esa información que había estado absolutamente oculta. Uno podría decir, bueno, pero si la situación estuvo oculta, ¿cuál es la consecuencia que eso puede tener en la vida de una persona? Bueno, para que esto se encapsule, para que la situación de trauma se encapsule y deje de tener como un efecto en la conciencia de la persona todo el tiempo, hace falta disponer una gran cantidad de energía psíquica, como si fuera para que guarde, sostenga el trauma de manera simbólica. O sea, esto no es gratuito, sino que parte de mi energía emocional, de mi energía psíquica, de mi energía operativa, o sea, de la energía que tengo para mi vida, para mi persona, una parte importante está de manera simbólica como haciendo esto, ¿no? Sosteniendo el trauma encapsulado allá y entonces en el momento de mi vida en que yo lo haya vivido. Entonces, ¿qué sucede? Que hay en mi vida operativa, posterior, futura, después, está restada mi energía. Entonces puede pasarme que a mí me cueste mucho como avanzar en la vida, me cueste mucho relacionarme con las demás personas, tenga una gran desconfianza en lo que es abrirme a otra persona, vincularme con otra persona, avanzar en mi vida en ciertos proyectos, en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque estoy como fragmentada. No estoy entera, no estoy con mi energía, toda mi energía disponible para la vida que yo quiero. Y además, imagínense que una persona que a lo mejor ha sufrido, no sé, una situación de abuso, que lamentablemente es tanto más frecuente de lo que se cree, es altísimo el porcentaje de las personas que han sufrido estas situaciones, hay toda una cuestión de vergüenza, culpa muchas veces, ¿no? Cuando quizás lo han podido contar, muchas veces los han culpado a ellos, a los niños, ¿no? Hay muchos casos en los que esto sucede, o no les han creído, o directamente no lo han dicho, ¿no es cierto? O porque es una cuestión que cuando el incesto o la situación de esta clase es intrafamiliar, que muchísimas veces es intrafamiliar, ¿qué se hace con esta información tan compleja, ¿no es cierto? ¿Cómo hago si esto sucedió entre hermanos? ¿Cómo hago si es el padrastro? ¿Cómo hago si es el abuelo? ¿Cómo hago si es mi hermano, que es el tío de mi hija, que tuvo esta situación? Sí, son situaciones tan difíciles de manejar por los adultos, en caso de que, en el mejor de los casos, de que lo supieran, que muchas veces estas cosas se silencian, no se dicen, se hace de cuenta que no sucedió, con la consecuencia, por supuesto, para la persona dañada. Esto, ¿por qué es importante que si uno tiene el registro conscientemente de que ha vivido una situación de trauma, en algún momento pueda, con apoyo terapéutico adecuado, con un acompañamiento serio, poder ir a esa información? Porque está guardada, porque está presente. A veces es como que uno, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Este refrán. Bueno, pero nuestro inconsciente no funciona con ese principio, ¿no es cierto? Ojos que no ven, ojos que no miran, vamos a decirlo así, corazón que siente. Entonces yo voy por mi vida haciendo un esfuerzo enorme por sostener la información que está en mí, porque muchas veces sí me acuerdo de lo que me sucedió. Y eso me va a generar una desconfianza absoluta con respecto a los vínculos, con respecto a si yo fuera mujer, con respecto a los hombres, a la posibilidad de una pareja, a abrirme en el amor, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? A la sexualidad misma, si hubiera sido este el caso. O sea, toda situación donde haya habido una violencia sobre mí, que yo haya sido víctima de lo que fuera, me hayan pegado, me hayan humillado, me hayan abandonado, como digo, el trauma que cada uno haya vivido de la manera que lo haya vivido, es una información que se va a mostrar irremediablemente en mi vida adulta. Entonces, a veces también pensemos esto, ¿no? Justamente como cuando yo viví esa situación, era chiquitita y era totalmente vulnerable y no tenía ningún recurso, muchas veces como la emocionalidad que yo tengo guardada es una emocionalidad infantil, ¿no es cierto? Con la carencia de recursos absoluta que tenía en ese momento, uno a veces tiene mucho miedo de volver a abrir esas puertas porque conecta inmediatamente con esa vulnerabilidad infantil. Por supuesto que este proceso no hay que hacerlo solo, hay que buscar un acompañamiento adecuado, un soporte adecuado, una contención adecuada, un profesional adecuado
que pueda llevarnos a ese momento emocionalmente, simbólicamente nos lleva a ese momento a conectar con ¿qué? Con la emocionalidad que nosotros podemos transformar. Porque pensemos esto, las situaciones objetivas de nuestra vida, los hechos sucedidos, o sea, lo que pasó objetivamente, no, es inmodificable. Pero como eso que sucedió estuvo pegado y asociado a una emocionalidad dolorosa para mí, lo que hacemos en las terapias, que hoy hay tantas y tan interesantes para abordar estas cosas, es trabajar sobre esa emocionalidad. Porque como el inconsciente tiene ciertas características y muy interesantes, que es atemporal, que es inocente, que no distingue lo real de lo imaginario, podemos trabajar con ese contenido emocional para poder transformarlo, para que la persona lo pueda llevar de otra forma, para que la emoción se modifique, se transforme y yo pueda integrar eso, en vez de que quede, como decíamos, sepultado y encriptado y metido en una cápsula allá y entonces, pero hoy, porque no es que está allá y entonces, sino que está hoy filtrando mi realidad también, hay una posibilidad de, como digo, con el acompañamiento adecuado, ir a esa información y transformar lo que la persona sintió, aportándole como si fuera los recursos, la claridad, la operatividad, y esto transforma de manera simbólica, por supuesto en una cierta parte, porque hay un daño que ya está hecho. Y hay ahora que digo la palabra daño, hay una frase que anda por ahí que dice, como que sanar no es que creer que el daño nunca existió, sino que el daño nos siga manejando nuestra vida en el presente. Y cuando nosotros no hemos trabajado un trauma, nunca lo hemos mirado, hay consecuencias inevitablemente en nuestra vida y esas consecuencias van a ser complicadas. No es como digo que porque yo no miro, esto no tiene una incidencia en mi presente, ¿no es cierto? Siempre me acuerdo de un caso de una persona que atendí, un caso era el marido de una mujer que había tenido un abuso cuando era muy jovencita y nunca lo había querido trabajar. Y cada vez que era una mujer adulta ya, ¿no? Y cada vez que se hablaba del tema, lloraba como una niñita, como si volviera a conectar con esa emocionalidad. Había sufrido una situación de abuso. Y tiene una hija que cuando tiene 12, 13, 14 años, la chica se quiere hacer chica trans, ¿no es cierto? Quiere cambiarse de género. Si nosotros lo miramos desde las consecuencias o implicancias familiares de un campo energético, y la preservación que el inconsciente familiar hace de que se vuelvan a repetir ciertos conflictos, que la hija quiera hacerse chica trans, no es una decisión libre como se cree, que uno elige cómo quiere ser, ¿no es cierto? Está totalmente condicionada por la historia de cada uno. ¿Para qué? Vamos a decirlo así muy simplemente, es un ejemplo, ¿no? ¿Para qué con una mamá que sufrió un abuso y no lo pudo trabajar jamás y esta emocionalidad está activa y duele en el campo familiar que se comparte? Hay una hija que quiere dejar de ser mujer para no volver a vivir, que no le vuelva a pasar, está como compartiendo la emocionalidad del dolor con la madre. Por ser mujer me pasó esto, entonces si yo no soy mujer no me va a pasar esto. Lo estoy diciendo muy simplemente desde lo que son los principios es una interpretación, por supuesto, ¿no es cierto? No digo que sea la verdad. Es la interpretación que yo hice en aquel momento de la situación. Los campos familiares funcionan en conjunto, entonces también tenemos que saber, ahora que digo esto, que todo trauma que yo no trabaje, se los voy a heredar a mis hijos porque comparten el mismo campo emocional familiar conmigo. Y de alguna manera, todo trauma, toda situación que a mí me haya sucedido, como digo que yo no la trabajo, queda como flotando, como si fueran cosas que flotan en un campo emocional compartido. Entonces, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, supuestamente, ¿no es cierto? Entonces, hay otra frase que me encanta que anda por ahí que dice: el mejor regalo que les podemos hacer a nuestros hijos es nuestra propia transformación. Entonces, si yo tengo un trauma que traigo de mi historia y nunca lo miré, nunca lo trabajé, voy a hacer que alguien en estas dinámicas que el inconsciente familiar tiene y el campo familiar tiene, que es un campo, como digo, de información compartida, podemos denominarlo así, alguien va a tomar esa emocionalidad y de alguna forma la va a actuar o la va a representar. Yo sé que para muchos de ustedes que yo esté diciendo esto, si nunca lo escucharon, les puede parecer como muy raro, ¿no es cierto? Pero hay principios que manejan los campos familiares, hay principios que manejan nuestro inconsciente. Pensemos que toda familia es como si fuera
un grupo, un sistema, justamente un sistema familiar, ¿no es cierto? Que es como un grupo de personas que están como conectados por una energía que las mantiene unidas, tienen una identidad, tienen una pertenencia, y cada uno de los hilitos de esta trama es una de las personas de la familia. Entonces, lo que está en esa trama familiar lo sentimos todos en un nivel inconsciente. Entonces, muchas veces, cuando el trauma o la situación de conflicto ni siquiera se ha dicho, no ha salido a la luz, muchas veces es un secreto, los secretos familiares, ¿no? Otro enorme tema que algún día charlaremos, es una información que está como si fuera así, bum, dum, dum, pulsando, está activa la información. Nadie la dice, nadie la mira, todos sabemos en un nivel inconsciente y a veces consciente que esto está, pero no miramos esa información. Bueno, esa información va a buscar, por otro principio que el inconsciente tiene, que todo lo que no está resuelto busca una vía de expresión, una vía de manifestación. ¿Y cuál es en un campo familiar una vía de manifestación? Otras personas, mis hijos, mis nietos, ¿no es cierto? Va a buscar como dónde ponerse esa energía, dónde mostrarse, dónde expresarse. Esto porque es un principio de lo que son las energías cuánticas, las energías que nosotros tenemos, que todo lo que está con una tensión interna va a buscar mostrarse. Entonces yo puedo decidir, por supuesto tengo toda la libertad del mundo de no querer decir, de no querer contar, de no querer compartir, de mantener un secreto de una situación que a mí me sucedió. Pero tengo que saber que esto va a estar generando, primero en mí, una tensión interna, me va a impedir un montón de cosas, va a filtrar la manera en que yo miro la realidad, la forma en que yo me vinculo, mi posibilidad de estar bien. Es casi que es muy difícil que una persona que tuvo una situación de trauma, que nunca la resolvió, sea una persona feliz en la vida, que esté en su eje y que pueda realmente establecer vínculos saludables. Es prácticamente imposible. Se le van a mostrar, de alguna manera el trauma, las situaciones se le van a mostrar. Como digo, son principios de la física. Lo que está en tensión se muestra, sale a la superficie, y el inconsciente funciona también con esos principios. Todo lo que no está integrado, todo lo que no está resuelto va a salir a la superficie. Por eso el inconsciente repite. Por eso se nos repiten escenarios. Por eso a veces decimos, che, ¿por qué viví 5 veces la misma situación? ¿Por qué me encuentro siempre con el mismo tipo de personas? ¿Qué mala suerte tengo yo? Siempre en todos los lugares donde estoy me siento afuera. O sea, se me repiten las situaciones. ¿Entienden? ¿Por qué se repiten? Porque están pendientes de ser resueltas, porque hay un patrón de funcionamiento ahí que se me está mostrando. Hay una información que el inconsciente me dice, mira, acá está, acá está, acá está, y yo vivo esto una y otra vez, y no tengo la decisión de decir, che, ¿por qué lo estoy viviendo así? ¿Qué información hay en mí que se me muestra y se me muestra y se me muestra? Entonces pensemos que, más allá de la decisión o libertad, entre comillas, usaría esta palabra, de querer trabajar o no querer trabajar alguna situación de trauma que a lo mejor algunos de ustedes puedan haber tenido, sepan, seguramente ya lo saben, que esta situación ha ocasionado un montón de conflictos o de inconvenientes o de imposibilidades o de sufrimientos o de vínculos difíciles o de síntomas también, muchas veces, porque es una información que está pendiente de ser mirada y ser integrada. De trabajar o no trabajar esas cosas, ¿no? A lo mejor los que nos están escuchando, alguno de los que nos está escuchando, le ha sucedido alguna situación de estas en la infancia. Y tal vez nunca pensó tampoco, uno no tiene por qué saberlo, ¿no? Que esto iba a tener consecuencias en la vida de uno. Y uno a veces cree, como decimos, que como ya pasó, ya está. ¿No es cierto? Pero no, si ya pasó y está asociado a una emocionalidad dolorosa, no pasó, aunque yo crea que sí pasó desde mi mente consciente. Por supuesto, como digo, esto requiere un amoroso acompañamiento, ¿no es cierto? Suficientemente bueno y contenedor por parte de un terapeuta, ¿no es cierto? Para que pueda uno entrar nuevamente a la situación de trauma, entrar atemporalmente a la emocionalidad que uno tuvo en ese momento. Por supuesto que este trabajo es imposible hacerlo solo, porque uno no podría entrar en esa situación, como digo, con esta vulnerabilidad que en ese momento tuvo. Justamente lo que se hace es como
llevar a la persona nuevamente a través de diferentes técnicas al momento emocional del conflicto para fortalecerla y que la persona salga diferente de la situación. Este sería el trabajo terapéutico, dicho de una manera muy simple y muy sintética. Pero digo, para las personas que nos están escuchando, si alguna le pasó alguna de estas situaciones que estamos compartiendo hoy, que muchas personas han tenido traumas, muchas, por la complejidad que tienen los sistemas familiares, por la cantidad de conflictos que nuestros padres muchas veces han tenido. Hay muchas situaciones que han sido de muchísima violencia, ¿no? Además de los abusos. Hay personas que han sufrido violencias terribles. A mí hay personas que me han contado que les pegaban hasta desmayarlos en el piso, ¿no es cierto? Hay cosas muy terribles que uno ha vivido, personas han vivido. Y fíjense qué loco, porque uno ha sobrevivido a esas cosas, ¿no es cierto? Que también es interesante esto de ver la capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos. ¿Qué es la resiliencia? Es justamente esta posibilidad de reponernos o de sobreponernos a situaciones de intensísimo estrés, de intensísima vulnerabilidad, y sin embargo adentro nuestro hay una cantidad enorme de recursos. Muchas veces son recursos inconscientes, involuntarios, y muchas veces también tenemos la posibilidad de aportar recursos desde lo consciente. O sea, ¿qué es lo que yo desde conscientemente puedo hacer para sanar en cierta forma, o lo más que se pueda, una situación dolorosa y complicada de mi infancia, entendiendo ahora, tal vez por primera vez, si uno está escuchando esto y nunca lo escuchó de esta manera, que esto ha tenido un montón de consecuencias y que las va a seguir teniendo si yo en algún momento no abro esa información. Por supuesto, como digo, que cada uno tiene el derecho a decir, no quiero ver eso, no quiero revolver, ¿no? Como dicen muchas personas, no quiero revolver el pasado, y cada uno sabe si quiere o no quiere, pero acá consecuencias ha habido seguro, va a seguir habiendo consecuencias, se va a mostrar de alguna manera esto en alguno de los ámbitos de mi vida, y además, si no fuera solamente por mí, pensar en esta cuestión de los campos familiares, ¿no? Donde toda la información traumática es compartida en un nivel inconsciente por todos. Entonces, si yo me digo, como decía hace un ratito, que yo quiero lo mejor para mis hijos, estaría bueno, esto no es para que uno vaya y cuente toda la información, sino yo para que vaya adentro y trabaje yo lo que a mí me pasa o me pasó con la situación. Porque todo lo que yo trabaje para mí, desde mi propia historia, deja de estar en el campo familiar como una información a ser sostenida, vamos a decir así, o actuada, o representada, o repetida por otras personas del sistema familiar. Entonces sepamos que un trauma, como no somos seres que vivimos solos en medio de una isla, sino que estamos energéticamente conectados a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todo el campo familiar que forma nuestro clan, sepamos que todo lo que no trabajemos nosotros lo va a actuar alguien, se lo vamos a heredar a alguien, ¿no es cierto? Así como nosotros, por supuesto que también, cuando se habla de todo lo transgeneracional, que hoy se habla muchísimo, el árbol familiar, la información transgeneracional, sanar el árbol, sanar el linaje y tantas cosas que hay sobre esto, bueno, nosotros también en nuestra propia vida, y indudablemente hemos tenido la consecuencia de los traumas de otras personas, de nuestros padres, de nuestros abuelos, sufrimientos de personas que estuvieron en la guerra, que tuvieron que dejar su historia, que mujeres que fueron violadas, bueno, 10 millones de historias que son la historia del mundo, ¿no es cierto? Pero sepamos que esto es como una cadena, como una catarata de informaciones que va pasando de generación en generación. Entonces, sanar el árbol o sanar el linaje, ¿no? En las consultas muchas veces mujeres vienen, que siempre somos mujeres casi, ¿no? Las que vamos a mirar esta información nos es más fácil, lo necesitamos más, somos más de proceso, ¿no? Hay como algo que nos lleva como a mover la información en muchos casos, a veces no. Hay mujeres que vienen y dicen, yo quiero sanar mi árbol, quiero sanar el linaje, quiero que a mis hijos no les pasen las mismas cosas que me pasaron a mí. Esto es un discurso femenino muy frecuente. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que vos sufriste como situación? ¿Cuál es el trauma que vos tenés para resolver? ¿Cuál es la información emocional que todavía no miraste? Porque uno cree que es para los otros, que por supuesto nuestro deseo es que los otros no vivan a lo mejor la misma historia de violencia o de dolor que sufrí yo. Hay que venir a uno. Entonces fíjense que en este engranaje que tenemos de lo que es un árbol familiar,
Acá la posibilidad de resolver, muchas veces hay hoy también muchas técnicas, sin ninguna crítica, donde parece que la sanación dependiera de algo que yo voy a decretar, ¿no es cierto? Sano 7 generaciones para adelante, decreto la sanación de mi linaje femenino, libero a las mujeres. Guarda con eso, ¿no es cierto? Porque esto es algo que yo estoy diciendo desde mi mente. ¿Es un deseo? Lo digo con toda mi buena voluntad y mi buena intención, sí, pero el inconsciente no habla ese lenguaje. El inconsciente habla el lenguaje de las emociones. Entonces, que yo decrete, ¿no es cierto?, y no entre en el contenido emocional de lo que me sucedió, es absolutamente parcial. Y la información emocional sigue sin ser gestionada, sigue sin ser transformada ni integrada. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces también creemos que resolver un trauma es haber tomado conciencia del trauma, haber tomado conciencia de la información que viene atravesando a lo mejor mi árbol, si todas las mujeres les hubieran pasado cierta cuestión, ¿no es cierto? La conciencia sobre la información que hay es un primer paso. Es importante que yo saque a la luz cuál es la información, que entienda el sentido, que entienda lo anecdótico, que entienda la historia. Sí, es importante. Pero a veces me preguntan, che, la toma de conciencia de la situación, ¿es la resolución? ¿Implica la resolución? Y la respuesta es no. ¿Es un primer paso para que yo sepa sobre qué material, vamos a decir, material tengo que trabajar? Sí. Pero no es la resolución. Que yo entienda, no, sí, a mí me pasó lo que me pasó porque mi abuela entonces le pasó tal cosa y la obligaron a casarse a los 14 y entonces yo hoy no puedo tener hijos porque todos los embarazos que tuvo mi abuela fueron producto de violaciones. Que yo entienda esa información no significa que la esté sanando. Sanar implica que yo entienda desde una comprensión intelectual y aborde también de la manera que sea, con la técnica que sea, según cuál sea el conflicto, el contenido emocional que estuvo asociado a la vivencia. Entonces, bueno, sepamos, como digo, que el trauma no trabajado tiene consecuencias en mi vida y en la vida de los demás. Y que si yo quiero sanar yo y no dejarles a los demás una herencia dolorosa o repetitiva, tengo la posibilidad, con las herramientas adecuadas, de trabajar esta información. Bueno, espero que les haya gustado el tema, que los haya ayudado a pensar y que los haya ayudado también a tener otra perspectiva de algunas cosas que a lo mejor han quedado ahí sepultadas en la memoria. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme.